Voy a empezar en realidad con una serie de preguntas. Todos ustedes supongo conocen lo que están viendo acá en la diapositiva. ¿Si lo ubican? ¿No? Lo que hoy en día es el Museo Nacional. Acá, no sé si se puede de pronto apagar un poco la luz para que se vea mejor. Acá queda la séptima, el Museo Nacional. Y esto antes era una cárcel que se llamaba el Panóptico, que es una cárcel construida en 1874. Ahí está el mismo panóptico, la entrada del Museo Nacional. Supongo que todos la han visto, queda sobre la séptima con calle 34. Cambio de barrio, vamos a Chapinero. La iglesia de Lourdes, que también hoy en día está en la 13 con calle 63, que es un monumento que todos ustedes pueden ver hoy en día. Luego, acá muy cerquita, a 3 cuadras de donde estamos, la Academia Colombiana de Letras, perdón, me equivoqué de diapositivas. Acá está la iglesia de Lourdes de la que estaba hablando, que queda en la 13 con 63. Luego, la Academia Colombiana de Letras, que queda sobre el eje ambiental a unas 2 cuadras de acá, también fundada o más bien construida en 1871. Una última imagen, el Parque de Santander, que queda acá en la séptima con Jiménez. Se ve un poquito diferente porque acá pueden ver que había un portal, unas rejas, pero en todo caso hoy en día sigue siendo Parque de Santander acá a 2 cuadras. Y es una plaza que data de 1870. Bueno, ¿por qué estas imágenes? Hoy en día podemos tener como recuerdos visuales de lo que fue Bogotá hace 140 años, de cómo era más o menos la arquitectura, los edificios. Si ustedes se pasean por la Candelaria, acá en donde estamos, van a ver casas coloniales, republicanas, lo mismo por toda la séptima, que son casas que datan de antes o de esta época. Pero la pregunta es, ¿qué nos queda de lo que se escuchaba en esa época? Y especialmente con el tema de la ópera. Entonces digamos que mi investigación, pues que ha sido como recuperar la ópera colombiana, se basa un poco en esta pregunta: ¿cómo sonaba, qué música se escuchaba en esa época, cómo sonaba, y si es posible tener un registro o volver a encontrar esa música que ha sido completamente olvidada por más de 150 años. Bueno, todos reconocen Colombia, que nos acaban de quitar un pedazo de mar, pero eso no es el punto. Este mapa es muy importante porque quiero que recordemos qué es lo que tenemos acá. ¿Cómo? Esto, que baja por toda Colombia, el río Magdalena. No estamos en clase de geografía, pero creo que todos lo debemos saber. El río Magdalena, que si vuelvo al siglo XIX, a los años 1870, era la única vía de acceso entre Bogotá y el mundo exterior, es decir, entre Europa y Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan cuánto se demoraba uno yendo de Bogotá a Cartagena en esa época? Fácilmente 3 meses. Era algo increíble. ¿Por qué? Primero, porque son distancias enormes. Segundo, tocaba tomar un barco, una lancha, se llama una boga, de Cartagena, Cartagena o Santa Marta, depende, hasta Honda, que era como el puerto de desembarque para llegar a Bogotá. No sé si ustedes conocen el Valle del Magdalena, pero es un valle en donde hace un calor increíble. Si ustedes en esa época sacaban la mano, se la comían los zancudos. Si metían la mano en el agua, caimanes, cocodrilos, y también acababan con su mano. O sea que era un viaje muy, muy peligroso, muy harto, porque duraba prácticamente dos meses y ustedes estaban encerrados en un barquito remontando el Magdalena. ¿Por qué todo eso? Porque justamente cuando vamos a hablar de ópera, vamos a ver que la ópera que se da en Bogotá en los años 1850 a 1900 son óperas presentadas por italianos que vienen de Italia, obviamente, que están de gira por toda Latinoamérica, especialmente en las ciudades costeras, México, Caracas, La Habana, pero algunas de esas compañías como que toman la iniciativa de llegar hasta Bogotá y les toca hacer este largo viaje que les estoy contando, que primero es remontar el Magdalena, y luego cuando ustedes llegan a Honda, acá está Bogotá, Honda queda por acá, tienen que
Subir por las montañas a lomo de mula es muy peligroso, por senderos muy estrechos, las mulas se resbalan, la gente se cae, etcétera, etcétera. Para las divas de la ópera, que eran pues, personas muy preciosas, era toda una aventura llegar a Bogotá, y sin embargo lo hicieron muchas veces, y eso hace que en Bogotá tenemos óperas a lo largo en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, en realidad tenemos zarzuelas y óperas. ¿Cuál es la gran diferencia entre una zarzuela y una ópera? Una zarzuela es una ópera, llamémoslo así, cantada en español, y en la que se alterna música y diálogos, es decir, cantan, luego hablan, luego cantan, etcétera, etcétera. Una ópera, en cambio, es totalmente cantada. Se podría decir que una ópera es como una obra de teatro, salvo que la diferencia es que en la ópera hay una orquesta y los actores no hablan, sino que cantan todo el tiempo. Entonces, bueno, voy a ser breve con esto, pero zarzuelas hay muchas, pero hay zarzuelas que son muy cortas. Por ejemplo, o sea, no importa que no leamos música, pero esta página, perdón, ¿dónde está? Esta página de música muy corta era en esa época una zarzuela bogotana, porque se inscribía dentro de una pieza en donde había muchos diálogos y de vez en cuando cantaban. Y el simple hecho de que cantaran una pequeña canción, como es el caso acá en esa partitura, hacía que eso era una zarzuela. Entonces, eso era un género, digamos, muy pequeño, y en donde se daban esas zarzuelas casi que familiares. Justamente se daban en las casas, en las familias bogotanas, que digamos, para no aburrirse en las noches largas de Bogotá, hacían tertulias literarias, tomaban el famoso chocolate santafereño y presentaban ese tipo de zarzuelas, que era como un evento más que todo familiar entre amigos, sin ninguna ambición artística. También están zarzuelas un poco más elaboradas, en donde hay una orquesta, en donde ya hay trajes, disfraces, etcétera, etcétera, que son muy pocas. Y acá les doy un ejemplo de una litografía que aparece en 1883, después del estreno de una zarzuela de una compositora colombiana, bogotana. Es muy extraño en el siglo XIX que las mujeres sean compositoras, pero en este caso tenemos la señora Teresa Tanco, que escribió la zarzuela que se llama Similia Similibus. ¿Qué significa eso en latín? Los que se parecen se juntan, traducido así al español. Ustedes pueden ver acá la compositora, directora de orquesta con una orquesta, pueden ver diferentes personajes, y esos son de los pocos testimonios que quedan de lo que era una zarzuela. Y digamos que el plato fuerte de lo que voy a hablar hoy es la ópera. La ópera que existió en Bogotá y que que se volvió por completo durante más de 140 años. En realidad en Colombia tenemos un solo compositor que escribió óperas, y ese compositor se llama José María Ponce de León. Él hizo 3 óperas que fueron grandes éxitos en el momento, pero que por razones varias se olvidaron completamente durante el siglo XX, y solo hasta ahora como que hemos emprendido ese trabajo de recuperación. Y acaba justamente como un poco el tema de estas conferencias: investigar para qué. Investigar para qué, y en música, ¿qué es la investigación? Uno cómo puede investigar en música y cuál es la finalidad de estas investigaciones. Creo que lo resumiría con una palabra, y es restituir. Es decir, volver a descubrir este repertorio, esta música, tomar conciencia que existió, y en la medida de lo posible, pues volver a poder escuchar la música otra vez. Entonces, bueno, si son partituras para piano es fácil, porque un pianista puede tocar la música, pero en el caso de una ópera es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos orquestas, tenemos coro, tenemos cantantes, o sea que todo eso demanda mucho más trabajo, tanto en el momento de reproducir la partitura como cuando se presenta el montaje de estas óperas. Bueno, acá tienen en la diapositiva la foto del manuscrito de una ópera que se llama Esther. Es una ópera bíblica porque está basada en un tema de la Biblia, el tema de Esther, y es una ópera de 1874.
Como se pueden dar cuenta, por más que no le damos música, es una partitura que está en perfectas condiciones de conservación. Estos manuscritos están en la Biblioteca Nacional de Colombia, acá en la 26 con séptima, o en la Luis Ángel Arango, en la 12 con quinta, y todo eso está en un estado de conservación muy bueno, como lo pueden ver, lo que permite pues, que hoy en día se pueda volver a restituir. ¿Qué hay que hacer para volver a montar estas óperas? Digamos que lo básico sería volver a copiar esa partitura para imprimirla y dársela a los diferentes músicos, ¿verdad? Que es como la primera parte de ese trabajo. Es otro manuscrito de esta partitura. Digamos, la diferencia entre esto es que acá, perdón, no se alcanza a leer, pero acá aparecen todos los instrumentos de la orquesta, la flauta, clarinete, trompetas, cornos, violines, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que se llama una partitura de orquesta. Y en esta partitura solo está la parte de la flauta. Es decir, cuando el flautista va a tocar, él no tiene la partitura de toda la ópera porque serían demasiadas páginas, sino que lo que se hace es que uno extrae solo la parte de la flauta y la pone en una partitura así para que sea más fácil de leer. Ahora, si miramos con detalle, esto es un pequeño zoom de esta parte. ¿Qué se puede ver? Primero, ven que hay cosas tachadas, ¿verdad? En rojo, en azul, y bueno, pues yo no hice eso, son manuscritos, eso no se puede tocar, y además que de esos tachones, miren que se ve que el papel estuvo recortado y pegaron algo encima. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, claro, esas son preguntas son dudas que surgen cuando uno está investigando, cuando uno tiene ese material. ¿Por qué esto? O sea, primero, ¿por qué esto? Y sobre todo, ¿qué hay debajo? Pero pues se imaginarán que uno no puede arrancar eso porque, ¿por qué no? Porque eso ya es patrimonio de la nación. Entonces es como una primera etapa de la investigación, ¿verdad? Ver esas partituras, ver estas, digamos, anomalías y tratar de entender qué pudo haber sucedido. Obviamente para, digamos, completar todo ese trabajo hay otra fuente, otro elemento muy importante que es consultar la prensa, es decir, los periódicos que se publicaban en esta época. Entonces, por ejemplo, acá les tengo un recorte de prensa que sale el 14 de abril de 1874. Pueden ustedes ver que es el programa de la segunda temporada de ópera. Aparecen los títulos acá están, Beatrice y Tenda, ¿dónde está? Acá, Gema de Berni, Nabucodonosor, Elixir de Amor, son nombres de óperas, y justo abajo, Esther, y dice, del maestro José María Ponce, bogotano, nueva para esta capital y otras, es decir, es una ópera nueva es un estreno mundial porque nunca se ha tocado. Entonces, claro, ya con esto, y ya con este material uno puede empezar a hacer conexiones, a hacer puentes y preguntarse, bueno, ¿por qué están esas partituras tachadas? ¿Por qué hay pedazos que están pegados? Etcétera, etcétera. Ya les voy a dar la respuesta, pero antes de eso, un último elemento muy importante que es el libreto de la ópera. ¿Qué es el libreto? El libreto es el texto como una obra de teatro impreso en donde aparecen las palabras, no hay música, y pues primero nos damos cuenta que existe un libreto impreso, porque hemos visto que las partituras solo son manuscritos, ¿verdad? Pero esto sí se imprimió. ¿Y ustedes saben quién es el autor de esto? Perdón. Rafael Pombo. El de Renacuajo, el de todas las fábulas, pero es que Rafael Pombo, además de eso, era un gran poeta, hizo mucha poesía dramática, existencialista, y él le encantaba la ópera. Rafael Pombo vivió 17 años en Nueva York. Estando allá tuvo acceso a la ópera metropolitana, que hoy en día es la que uno puede ver en cine acá en Cine Colombia, y entonces él como que cultivó un gran gusto por la ópera, le fascinaba la ópera, y tan pronto llegó a Colombia en 1872, trata de difundir la ópera a toda costa. Él es el autor de este libreto y se pueden dar cuenta, no sé si se alcanza a leer,
acá ato primo, acá acto primero. ¿Cuál es la diferencia? Esto está en italiano y esto está en español. Y otra vez son dudas que surgen que uno no entiende por qué italiano, por qué español. Lo mismo, si uno mira los manuscritos, eh, a veces está la música con las palabras en español, la música con las palabras en italiano. Entonces, sí, son como una serie de preguntas que luego uno tiene que buscar una solución. Bueno, y justamente la solución va a estar en la prensa. Hay partituras, por ejemplo, en esta ópera el personaje principal se llama Esther, es la reina de Persia, y su esposo, el rey Asuero, es otro papel protagonista. Y existen dos partituras del papel de Asuero. Si uno mira las dos partituras, la música es un poco diferente, pero las dos partituras tienen un nombre en italiano chiquitico, pero lo tienen. Una es el señor Colucci, la otra es el señor Ponseggi. Entonces, bueno, uno como que muy interesante saber quiénes son, pero cuando ustedes luego miran la prensa, 1874, 75, 76, etcétera, etcétera, se enteran que en el 74 el tenor de la compañía, o sea, el que cantaba el papel del rey, era el tal señor Colucci, y en el 79 durante otra temporada de ópera, hay un tenor que se llama Ponseggi. Entonces uno ahí empieza a entender que esta ópera se hizo una primera vez en 1874, se presentó, y luego el compositor la arregló, modificó cosas, cambió música, trató de mejorarla, y por eso es que quedaron estas partituras modificadas, tachadas, arregladas, para esta nueva versión. O sea que finalmente tenemos dos versiones de la ópera. La versión original, que es la que está debajo, la que no se puede ver, y la versión arreglada, que es la que hoy en día se conserva. Afortunadamente hay muchas copias de esta música y existen copias de la versión original de 1800, pues de la primera versión. Entonces digamos que eso como que me permitió reconstituir las dos versiones y pues es muy interesante confrontarlas, escucharlas, para tener una idea de qué es lo que pudo haber cambiado. Bueno, les estaba hablando de esas compañías de ópera que llegaron a Bogotá durante la segunda mitad del siglo XIX. Acá tenemos más o menos como unas 15 compañías en 50 años, lo que no es enorme, pero pues hay que tener en cuenta lo que les decía hace un rato, que para llegar a Bogotá uno se demoraba 3 meses. Bueno, ya en esta época hay navegación a vapor, entonces de pronto solo se demora uno un mes nomás, pero en todo caso era difícil llegar a Bogotá, era una ciudad de verdad muy alejada del mundo. Y estas compañías, ven que puse unos punticos llenos en algunas de ellas, son las pocas que logran montar óperas colombianas. Es decir, todas esas compañías traían óperas italianas de Verdi, Rossini, Bellini, todos los compositores italianos que han hecho óperas, pero muy pocas montaron óperas colombianas porque era como, digamos, era un riesgo para ellos como montar una ópera que nadie conocía y pues sin saber cuál iba a ser el resultado. Voy a hablarles un poco de esta compañía, la Rossi Chiardi, que es la compañía italiana que llega y que monta Esther. Entonces, realmente traer estas compañías era todo un complique. Esa compañía llega a Bogotá el 1 de enero de 1800, ¿qué se hizo? 74, pero desde un año atrás están tratando de armar como todo, pues de montar la compañía, de traerla, y es muy complicado porque primero le piden plata a los bogotanos, pero pues la gente como que no cree no cree en ese proyecto, entonces finalmente los fondos son insuficientes. Entonces, ¿qué pasa? El director del Teatro de Bogotá, ya les mostré fotos del teatro, decide ir él mismo a Italia por sus propios medios y contratar cantantes italianos. Obviamente es un riesgo para él porque no sabe si va a lograr traerlos y si además va a lograr como volver a colectar todo el dinero invertido. Bueno, finalmente después de casi 9 meses de estar en todas estas vueltas
complicadas, la compañía arranca de Italia el 7 de noviembre del 73. Y todo esto, ¿por qué lo sé? Porque eso aparece en los periódicos, ¿no? O sea, dice, tal día arrancó la compañía que viene a deleitarnos con la ópera, etcétera, etcétera. Y se demoran y llegan a Onda el 10 de diciembre. O sea que ¿cuánto se demoraron de Italia hasta Onda? Un mes largo, ¿verdad? Bueno, estamos en el 74, o sea que ya hay navegación a vapor, ya pues atravesar el Atlántico solo toma 2 semanas y media, no es nada comparado con hacía 50 años en esa época, y ir de Cartagena a Bogotá ya puede que solo sea una semana en esta época. Bueno, entonces el punto es que llegan a Onda el 10 de diciembre y 4 días más tarde, el 14 de diciembre, ya están en Bogotá. O sea que bueno, finalmente a finales del siglo XIX ya no es tan larga la distancia que separa Bogotá de Europa, y eso hace que muchas compañías, digamos que asumen el riesgo de venir a Bogotá. En total se demoran desde Italia hasta Bogotá 37 días de viaje. Pues lo que hoy en día nos puede parecer enorme, pero yo creo que para la época era algo bastante rápido. O sea, hoy en día uno se demora menos de 37 horas de Bogotá a Italia, pero pues las cosas han cambiado como todos sabemos. La compañía empieza sus funciones el 1 de enero del 74 y va a estar en Bogotá 6 meses hasta agosto de ese mismo año. Entonces digamos que siempre funcionaban así esas compañías. Llegaban a Bogotá y se presentaban mínimo durante 6 meses, pues porque primero traen un repertorio muy grande y para que fuera, se justificara todo ese gran viaje desde Italia. Ahora, ¿qué era una compañía? Depende, hay muchas compañías y todas tienen configuraciones muy distintas. Hay compañías que solo son 3 cantantes, hay compañías que son un cantante y una bailarina, hay todo tipo de configuración. En el caso de esa compañía, la que va a estrenar Esther, no solo había cantantes, sino que también había músicos y un escenógrafo, lo que es algo totalmente novedoso para la época. Me explico. 5 cantantes, acá aparecen los nombres y, digamos, lo más importante, soprano, mezzosoprano, tenor, barítono, bajo, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una soprano? ¿Qué es un tenor? ¿Qué es un bajo? Son los tipos de los registros o la tipología vocal, es decir, si un cantante canta agudo, canta bajo en el registro medio, soprano son para las mujeres, para los hombres tenor, barítono y bajo. Entonces vemos que esta compañía traía 5 cantantes y además de eso traía 6 músicos, traía un clarinete, una trompeta, un trombón, un violín, no me acuerdo qué otra cosa, y una flauta, no sé. En todo caso, 6 músicos, lo que va a ser muy importante para la orquesta. Y además de eso, un escenógrafo, que era la persona que dibujaba los decorados, dibujaba los vestidos, que se ocupaba de toda la parte visual de la ópera. Salvo que pues los vestidos no había dinero para vestidos, entonces es muy cómico porque uno lee anuncios en la prensa en donde el director de la compañía, que se llama el señor Bacchiardi, le pide a todas las personas que tienen vestidos de temporadas pasadas que por favor las devuelvan para ver qué se hace con eso y poder montar la ópera. O sea que uno se puede imaginar que no eran las mejores condiciones para, digamos, visuales para ver esas óperas. Bueno, y como les decía, son 6 meses de funciones líricas a razón de 2 veladas por semana. Entonces, una vez más, eso lo pude reconstituir mirando la prensa y muchos periódicos de la época, y si uno coteja las diferentes fuentes, pues pueden restablecer este calendario que solo puse los 4 primeros meses. La ópera se daba los jueves y los domingos, solo esos 2 días, en el Teatro Colón, que no se llamaba Teatro Colón en esa época, y eran veladas que duraban fácilmente 5 horas, eran muy, muy largas. Otra cosa, digamos, anecdótico, es que jueves y domingo eran los días en los que la banda de Bogotá daba la retreta en la Plaza de Bolívar. ¿Qué es la retreta?
es cuando los músicos de la banda, o sea, trompetas, trombones, clarinetes, bombo, etcétera, tocaban música, muchas veces tocaban pedazos de ópera pasados para banda. ¿Y cuál era el inconveniente? Que primero estaba la retreta y luego los mismos músicos tenían que ir a la ópera. Pero ustedes se pueden imaginar que entre uno y otro como que se perdían, pues se sentaban, tomaban una cerveza, tomaban, en la época se tomaba chicha, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegaban muy tarde a la ópera y no en las mejores condiciones, lo que hace que la gente se queja, o sea, les hacen como un llamado de atención, ¿no? Que por favor los músicos de la banda que sean un poco más serios, que, que no se pierdan entre la retreta y la ópera. Perdón, esto no. Bueno, como les decía, las óperas se dan en lo que hoy en día es el Teatro Colón, pero que en la época no era ni Colón y no era ni teatro. El Teatro Colón se construye más o menos en 1792 y se llama Coliseo Ramírez. ¿Por qué? Porque es el señor Ramírez el que pide la autorización al virrey para poder hacer un teatro. Es algo muy complicado porque en esa época pues el teatro es mal visto el teatro. Entonces, bueno, finalmente obtiene un permiso y el primer teatro que tenemos es un teatro de este estilo que se llama un teatro en forma de herradura. El modelo es el Teatro de la Cruz que estaba en Madrid. Y bueno, se dan cuenta que primero no hay techo. Segundo, pues es una escena muy simple, unas tablas puestas sin ningún misterio. No hay palcos tampoco, solo hay un piso. Y el hecho de que haya bancas, que ustedes ven acá, esto ya es un lujo, porque muchas veces no había bancas, es decir, era sobre la tierra. Y lo que hacía la gente es que antes de ir a la ópera mandaba a los criados con las sillas para la familia y entonces los que se peleaban para poder poner las sillas donde, digamos, en primera fila y los que no tenían sillas pues se quedaban parados durante toda la función. Así eran las cosas en la época. ¿Qué otra cosa es importante decir sobre este teatro? Ustedes se pueden dar cuenta que fácilmente esto cabe en un patio en cualquier casa de la época. O sea, una vez más las casas de la Candelaria, que eran casas grandes, que tenían estos solares, estos patios, en cualquier casa se podía adaptar este tipo de teatros. Y de hecho muchas veces funcionaba así, muchas veces había colegios, había casas que improvisaban un pequeño teatro en los que se presentaban más que todo obras teatrales. Pero bueno, en esas condiciones es difícil asistir a 5 horas de ópera, ¿verdad? Primero, si pasa lo que está pasando afuera, ¿qué pasa? Los empapamos todos, ¿no? Porque creo que está lloviendo. Segundo, ustedes saben cómo son las noches en esta ciudad, frías, heladas, y más en esta época que todavía no había como toda esta cosa del cambio climático. O sea que era muy molesto tener que estar 5 horas sentado ahí en este tipo de teatros. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que va a llegar una compañía de teatro o de ópera, porque también venían compañías de teatro, digamos, para vender sus espectáculos, para tener más público, ¿qué hacen? Van a hacer mejorías al teatro. Es decir, van a ponerle un techo, bueno, primero una lona en el techo, luego un techo de verdad, luego van a empezar a construir un segundo piso con palcos, etcétera, etcétera. Y finalmente, el teatro que ustedes ven acá, acá, que es el Coliseo Maldonado, que es este mismo teatro, pues ya a final del siglo XIX, es un teatro pues que ya tiene más pinta de teatro, o sea, un poquito más grande, que tiene varios pisos y en donde las condiciones casi que de salubridad han mejorado muchísimo. Obviamente, obviamente en esta época no hay luz eléctrica, entonces ¿cómo nos iluminamos? Todo lo que ven acá son velas. Milagrosamente nunca se quemó el teatro porque uno sabe que en Europa los teatros siempre se quemaban porque eran de madera, porque habían velas, porque jugaban mucho con las velas, bajaban del techo para iluminar, para crear efectos, y muchas veces que el Teatro de Londres se quemó, el de París, el no sé cuál, pero acá en Bogotá nunca sucedió eso. De pronto la falta de tecnologías hizo que era más seguro tener las velas ahí. Cuando se propuso
usar iluminación con gas eléctrico. Eso fue un escándalo total, la gente se asustó, dijo que eso iba a explotar, que era peligroso. Y finalmente, durante todo el siglo XIX nos quedamos con un teatro que se prendía con velas, y solo al final del siglo pasamos de las velas a la electricidad sin tener un punto intermedio como fue el caso en otros lugares. También les quiero mostrar, perdón, más bien empecemos con esto. Este edificio, que en realidad nunca existió, pero fue un proyecto para tener una sala de concierto en Bogotá, porque finalmente no había sala de conciertos en esa época. Es un proyecto para el edificio de la Sociedad Filarmónica, que era una sociedad, eran músicos que presentaban, pues que tocaban, hacían conciertos, y de este proyecto que alcanzó a existir solo eso. Si reconocen acá esta parte del edificio, es esto, ¿verdad? Ahora, si miramos con más detalle esta foto, que vemos acá al fondo, Monserrate y Guadalupe. Y esto no ha cambiado, salvo que bueno, hoy está lleno de edificios, pero y esto nos permite situarnos en dónde fue tomada esta foto. Esa foto es de 1853. Es la Plaza de Bolívar, exactamente. Una Plaza de Bolívar pues, que no, digamos que no estaba pavimentada como está hoy en día con piedras. ¿Y qué es lo que queda hoy en día acá donde está este edificio? No. O sea, acá el que toma las fotos está de espaldas a la alcaldía. La iglesia queda, la catedral queda al frente, y acá al costado norte el Palacio de Justicia. Exactamente, ahí está el Palacio. Pues lo que hoy en día es un Palacio de Justicia y va a ser una sala de conciertos. Y digamos que es muy interesante esto porque finalmente nos damos cuenta que en Bogotá la cultura nunca ha sido lo primordial, y creo que eso no ha cambiado mucho, ¿verdad? No nos sorprende mucho, exactamente. Y de hecho les puedo contar otra anécdota, no tengo fotos, pero cuando el Coliseo Maldonado finalmente ya está en muy mal estado, lo tumban, van a construir, les dije, el Teatro Colón sobre las ruinas de ese Coliseo. Pero mientras tanto, bueno, sí, construyen un teatro mucho más moderno, mucho más grande, mucho más hermoso, que se llama el Teatro Municipal, que queda, no sé si tengo fotos para, no me pueden adivinar dónde queda, que queda en donde hoy en día está el Palacio Nariño, no sé si lo tienen en mente, el Observatorio Nacional, ¿sí? Que es una torre blanca, y entre el Observatorio Nacional y el Congreso hay un gran espacio en el que no hay nada, y ahí había un teatro de ópera enorme, inmenso, que fue como el teatro más importante de Bogotá. Pero ¿qué pasa? En 1952, ya mucho más cercano a nosotros, en 1952 Rojas Pinilla, el dictador, se asusta y por razones de seguridad nacional manda a tumbar ese teatro. Entonces, una vez más, creo que la cultura no ha sido lo primordial en este país. Bueno, por último, el Teatro Colón hoy en día, pues hoy en día está cerrado porque lo están volviendo lo están remodelando. Exactamente, es un teatro que se dieron cuenta cuando lo estaban remodelando que tenía toda la estructura de madera original de 1890 y pico, y pues que ya era hora de cambiarlo. Y eso pues es una foto que tomé hace como 2 años que estuve ahí en la obra, donde básicamente, no sé si se alcanza a ver, pero es, ¿cómo se llama esto? La escena, están haciendo todo un sistema neumático para que se pueda subir, bajar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, solo esperemos que pronto se pueda que pronto se abra el teatro, y a lo mejor con óperas colombianas, quien quita. Bueno, pero la ópera no solo es eso, ¿verdad? O sea, la ópera no solo es música, hay una cantidad de cosas muy interesantes que están detrás de la ópera, que les voy a enseñar como, no sé, como para que lo mediten después de esta charla. Y es lo que llamo lecturas en transparencias. Obviamente,
digamos, lo central es la música. Pero entonces ya cuando se habla de ópera, uno puede preguntarse qué tipo de música, si es música europea, si es música colombiana, música popular, si es una mezcla de las dos músicas, cómo funciona eso. Y finalmente, sin entrar en detalles, la historia de la música está un poco, en Colombia está un poco resumida acá en este globito. Es decir, los compositores colombianos primero asimilan la música europea, luego la imitan, que es un poco lo que sucede en esta época de la que les estoy hablando, y ya más reciente adaptan, es decir, que digamos ese conocimiento europeo que tienen de la música lo adaptan usando músicas populares, usando bambucos, pasillos, por ahora, luego más adelante salsa o música de la costa, y obviamente eso es un proceso muy largo.